Muy buenas tardes, compañeros. Soy Luis Fernando Hernández Ruiz. Estudio Derecho actualmente en la Universidad del Sur. Curso el tercer cuatrimestre. Y en esta tarde hablaremos sobre un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Rosendo Cantú en contra México. Esta sentencia es el del 15 de mayo de 2011. Ahora bien, empezaremos hablando en el capítulo de los hechos. Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante presencia de militar en el estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada. En el estado de Guerrero, un importante porcentaje de la población pertenece a comunidades indígenas, quienes conservan sus tradiciones e identidad cultural y residen en los municipios de gran marginación y pobreza. Valentina señora Rosendo Cantú, ella es una mujer perteneciente a la comunidad indígena Mepa en el estado de Guerrero. Al momento de los hechos, ella tenía 17 años, estaba casada con el señor Fidel Bernardino Sierra y ella tenían una hija. El 16 de febrero del 2002, Valentina Rosendo Cantú se encontraba en un arroyo cercano a su domicilio. Cuando se disponía a bañarse y la rodearon, dos de ellos lo interrogaron sobre los encapuchados. Le mostraron una foto de una persona y una lista con nombres, mientras uno de ellos la apuntaba con un arma. Ella les indicó que no conocía a la gente sobre la cual la interrogaban. Ahora bien, luego uno de los militares lo tomó del cabello mientras insistió sobre la formación requerida. Finalmente la rasguñaron en la cara, le quitaron la falda y la ropa interior y la tiraron al suelo. Finalmente la rasguñaron en la cara y le hicieron todo lo que le pudieran haber hecho. Ellos tuvieron una penetración sexualmente, al término de lo cual que también la interrogada procedió a hacer lo mismo. En sí, en esta parte lo que se sucedió fue un hecho de violación. Tanto Valentina Rosendo Cantú como su esposo presentaron una serie de recursos a fin de denunciar los hechos y solicitar que se realicen las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a estos sujetos responsables de dicho acto cometido ilícito. La investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, la cual decidió archivar el caso. El 31 de agosto del 2010, la Corte emitió la sentencia, la cual fue notificada a las partes el 1 de octubre del mismo año. El 29 de diciembre del 2010, ya después 3 meses, o me estoy equivocando, 3 o 4 meses, el Estado presentó una solicitud de interpretación de conformidad con los artículos 67 de la Convención y 68 del Reglamento. México solicitó a la Corte que precise el sentido y el alcance al párrafo 105 de la sentencia en relación con los párrafos 104, 106 y 161 de la misma, a fin de poder esclarecer el señalamiento consistente en la determinación de la participación personal del personal militar en los actos cometidos en perjuicio de la señora Rosendo Cantú. Ahora bien, en prejuzgamiento sobre los presuntos responsables y en cuanto a su número y calidad específica de los militares. Por lo consiguiente, el 11 de febrero del 2011, la Comisión Interamericana presentó sus alegatos escritos a la solicitud de interpretación y consideró inadmisibles e improcedentes las conclusiones manifestaciones del Estado, pues el mismo no pretende que la Corte interprete el sentido y alcance del fallo, sino que busca revisión y reconsideración de la sentencia definitiva inapelable por estar en desacuerdo con las decisiones generales contenidas. Señaló además que el Estado tuvo la oportunidad de litigar los temas objeto de interpretación en el momento procesal oportuno y que no existe fundamento para reabrir su discusión. Por lo consiguiente, los alegatos de estas partes fue: el Estado mexicano manifestó su voluntad de cumplir con la sentencia en todos sus términos en estricto acatamiento a sus compromisos internacionales,
afirmó que el cumplimiento del fallo constituye un aspecto de orden público que las autoridades mexicanas se encuentran obligadas a observar derivado de los compromisos adoptados. El párrafo 105 de la sentencia señala que la Corte no es competente para determinar responsabilidades individuales, pese a lo cual el párrafo 104 y 106 se hace referencia a personal castrense como participante de la comisión de los delitos denunciados por la señora Cantú. Por lo consiguiente, respecto al tercer argumento, México afirmó que todavía no se han determinado legalmente las responsabilidades penales correspondientes a estos dichos sujetos al estar aún en marcha los procesos penales. Son estos procesos penales internos los que permiten conocer la identidad de los responsables y con ello lograr establecer en su caso si se trata de elementos del Estado y a qué institución pertenecen dichos sujetos. Por lo consiguiente, al fin que llegaron este caso, las consideraciones generales que la Corte tuvo fueron: la Corte estima oportuno recordar que con base a los elementos de prueba presentados ante este tribunal, encontró acreditada violación sexual de la señora Rosendo Cantú cometida por estos dos militares en presencia de otros 6, la cual entre otras implicó una violación a su integridad personal, constituyendo un acto de tortura en los términos del artículo 52 de la Convención Americana y 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El tribunal destacó que a efecto de determinación de la responsabilidad del Estado, los estándares requisitos probatorios no son de los de un tribunal penal, dado que lo corresponde a esta Corte determinar responsabilidades individuales penales ni valorar bajo tal criterio de las mismas pruebas. La Corte también encontró al Estado internacionalmente responsable por la violación de los derechos a las garantías individuales y la protección judicial en perjuicio de la señora Cantú. La Corte ya ha determinado en los requisitos de admisibilidad que una solicitud de interpretación debe buscar la claridad o precisión de los puntos resolutivos de la sentencia o de consideraciones que inciden en la parte resolutiva del fallo. El Estado solicitó la interpretación de determinados párrafos de la sentencia sin relacionarlos con la coincidencia que tenían sobre su parte resolutiva. A fin, se llega que esta presunción de inocencia en cuanto a la alegada afectación por parte de la Corte del principio de presunción de inocencia. Este tribunal ha señalado que este principio constituye en un fundamento de las garantías judiciales que implican que el acusado no debe mostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, sino a quien corresponde a quien acusa, y que exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista una prueba plena de su responsabilidad penal. A fin los puntos resolutivos, la Corte decide admitir el retiro de la excepción preliminar interpuesta por el Estado, aceptar el reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional efectuado por el Estado. La Corte declara que el Estado es responsable de la violación de los derechos de integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados respectivamente en los artículos 5, 11 y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación de los derechos humanos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, así como el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, como hoy sucede, como es muy sonado hoy en día, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú. Segundo, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, consagrando el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segunda parte, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación a la integridad personal contenida en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la orden de protección judicial establecido en este artículo. Por último, el Estado no es responsable por el incumplimiento de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana
para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de la señora Rosendo Cantú. Por último, el Estado es responsable por la violación de los derechos del niño consagrado en el artículo 19 Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación en el artículo 11 en perjuicio de la señora Rosendo Cantú. Pues eso fue todo por este video y muchas gracias por la atención.